Bueno, hoy vamos a hacer un resumen, una review de este librito, Zero to One o Cero a Uno, de Peter Thiel. Es un libro muy interesante y pertenece al ámbito de la economía, lo puse dentro de la economía, pero también puede ser dentro de la empresa. Y ahora les voy a comentar por qué es un libro o por qué me resultó interesante. Pero en principio, ¿quién es Peter Thiel? Peter Thiel es un empresario e inversor estadounidense, cofundador de PayPal y Palantir. Él pertenece a un grupo muy exclusivo de emprendedores y de fundadores de grandes empresas que se llamó PayPal Mafia, entre los que estaba, por ejemplo, el creador de LinkedIn, el creador de Tesla, nada más y nada menos que Elon Musk, y un montón de otros emprendedores, grandes emprendedores, de donde salieron un montón de las empresas que hoy son conocidas como las mejores o las más exitosas dentro de Silicon Valley. Él es muy conocido por su pensamiento disruptivo y su enfoque en la innovación. Este libro fundamentalmente es un libro que puede resumirse como un libro que trata de explicarle al emprendedor, al que va a lanzar una empresa, su concepto de innovación. Y voy a ser muy explícito con respecto a lo que él presenta como innovación y la idea más por ahí controversial que tiene el libro. Y es una figura clave en Silicon Valley y en el mundo del emprendimiento en general, de las empresas tecnológicas especialmente. Este libro, Zero to One, es una guía sobre cómo construir empresas que crean cosas nuevas en lugar simplemente de competir en mercados existentes. Esa es una de las ideas más importantes. ¿Por qué leer este libro? Para mí este libro es muy valioso porque para cualquier persona que quiera entender cómo se crean las ideas revolucionarias, es decir, cómo piensan aquellas personas que nos están presentando estas empresas, estas ideas, estos emprendimientos que tienen que ver con lo que va a suceder de acá a 10 años en adelante y cómo transforman industrias completas a partir de estas ideas. La lectura de este libro es importante porque ofrece una perspectiva única de un progreso, de cómo el progreso real ocurre en la sociedad y cómo todos, desde los empresarios hasta los empleados, pueden contribuir a ese progreso, porque básicamente esa es la idea que quiere transmitir Peter Thiel en este libro. Bueno, voy a resumirlo en 10 puntos claves y seguidamente la refutación de cada uno de estos puntos claves. Lo que está entre comillas es un extracto literal del libro, de palabras de Peter Thiel, y lo siguiente es un análisis. Y en el slide siguiente siempre voy a estar refutando o voy a tratar de mostrar cómo hay otras personas que refutan los argumentos de Peter Thiel, porque a mí me parece que este tipo de libros, y especialmente los libros, en realidad todos los libros, pero especialmente los de economía y de finanzas, tienen que leerse siempre como lo planteaba el método socrático también, esta idea de te presento esta idea, pero qué tan capaz eres de poder sostenerla cuando te presento esta otra idea. O a ver qué argumentos existen no solamente a favor de esta idea, sino también en contra. Esto es parte del método socrático y es una muy buena forma de tener un panorama mucho más realista de un autor o de una idea. Entonces, la primera idea clave de este libro es que los monopolios, dice Peter Thiel, no son solo buenos para el negocio, son el negocio. Este libro es controversial por esta idea. Él aboga directamente y sin ningún tapujo en relación a que el monopolio es la única forma en realidad o la única forma que él ve como posible de hacer negocios, y que todo lo que no sea un monopolio para él básicamente no es una buena empresa o no es un buen negocio. Básicamente restringe todas aquellas empresas como buenas y exitosas a las empresas que se van a posicionar como monopolios dentro de su ámbito. Esta es una idea bastante disruptiva con respecto a cualquier escuela de negocios o cualquier autor de negocios que podamos tomar. La mayoría de ellos simplemente explican cómo podemos adaptarnos a la competencia, cómo podemos crear mejores ofertas, una mejor demanda para un producto en un nicho específico. Y él va muy en contramano de eso y es muy taxativo con esto y dice que el monopolio es la única forma de tener un buen negocio. Y dice que ese es el objetivo, que toda empresa debería ser en realidad un monopolio. Thiel argumenta que el objetivo de una empresa debería ser alcanzar el monopolio, no solamente competir en el mercado.
Un ejemplo de esto es Google, que domina las búsquedas en Internet, lo que le permite innovar sin preocuparse por la competencia inmediata. Desde hace prácticamente siempre, Google no ha tenido una competencia directa y se ha posicionado como una empresa monopólica en cuanto a qué es lo que va a explicar Peter Thiel en uno de los capítulos. ¿Es realmente Google un monopolio? Y la pregunta que él mismo se hace es, ¿un monopolio en qué? Porque Google, en realidad, su negocio principal son las búsquedas en Internet, pero de donde extrae su mayor profit o el mayor capital como empresa no son las búsquedas en Internet, sino los anuncios. Entonces, ¿es un monopolio con respecto a qué? Y entonces ahí comienza a hacer algunas comparaciones que son muy interesantes con respecto a las personas o el sistema, la estructura legal que configura un monopolio. Y es una lógica muy interesante la que nos permite seguirle porque su forma de plantear la idea del monopolio la hace ver como algo posible, pero también muy encuadrado dentro de un ámbito específico. La refutación a esto es lo que economistas como Smith y Hayek argumentan que los monopolios pueden sofocar la competencia, limitar la innovación y dañar a los consumidores al elevar los precios y reducir la calidad. Esta idea queda completamente desmantelada y es el intento que hace Peter Thiel en los capítulos, en cada uno de sus 14 capítulos, que son muy breves, por cierto, en donde él explica por qué el monopolio funciona directamente atacando cada una de estas ideas y enfocándose en no limitar la innovación, sino en propiciarla justamente, en donde la competencia es innecesaria y los consumidores pueden acceder a un muy buen producto a bajos precios, de hecho. Los ejemplos que podemos tomar para un contraargumento de esto podrían ser el caso de Standard Oil de Rockefeller, que fue desmantelada por el gobierno de Estados Unidos en 1911 debido a sus prácticas monopólicas que afectaban negativamente al mercado y a los consumidores de ese momento. También tenemos que hacer un gran parangón con respecto a lo que Peter Thiel considera un buen monopolio. Él básicamente aboga por la construcción de monopolios en el ámbito de lo que tiene que ver con la, empresas tecnológicas, no con empresas del tipo tradicionales o empresas que tengan que ver con una competencia directa como existían otras empresas relacionadas al ámbito de Standard Oil por aquellos años, ¿no? Él dice que una de las innovaciones, las innovaciones en realidad en este siglo van a tener que ver más con la tecnología que con la producción de bienes y con la producción de bienes y commodities. Entonces ahí estaría una gran diferencia de que este contraargumento que plantean o que podemos tomar de Hayek y Smith no puede ser aplicado o extrapolado directamente a las ideas de Thiel. Una segunda idea de Peter Thiel tiene que ver con que el progreso vertical, bueno, existen dos formas de progreso, el vertical y el progreso horizontal son dos ideas que él las presenta dentro de su libro. Y dice que hacer algo mejor que nadie ha hecho antes, eh, hacer algo mejor que nadie ha hecho antes, es progreso vertical. Entonces el progreso vertical significa ir de 0 a 1 creando algo completamente nuevo, no de 1 a n, él lo explica de esa forma. Y eso es lo que él trata de argumentar y de dejar en claro. Por ejemplo, la creación del iPhone por Apple, que fue revolucionario para la industria de la telefonía, porque él creó un producto, Steve Jobs, en Apple, que fue completamente disruptor y fue un progreso vertical completamente, ¿no? Un autor que se llama Joseph Schumpeter, con su concepto de destrucción creativa, sugiere que el progreso horizontal, las mejoras incrementales, son vitales para el desarrollo económico continuo. Y un ejemplo que podemos tomar de esto es la industria automotriz, que ha evolucionado mediante mejoras incrementales en seguridad, eficiencia y tecnología a lo largo de décadas, sin necesidad de saltos disruptivos. De vuelta acá, tenemos que tomar en cuenta que las disrupciones o la creatividad o conceptos como los que plantea este autor han sido bastante refutados en la práctica, por ejemplo, sin ir más lejos con el caso de Tesla y lo que está haciendo Elon Musk. Entonces, no sé si esta refutación aplica 100% a los conceptos que explica o a la forma en la que está bastante bien argumentado las ideas en el libro de Peter Thiel.
Un tercer punto clave tiene que ver con la importancia del pensamiento original. Las mejores ideas son las que parecen locas hasta que funcionan, dice Peter Thiel. Las ideas verdaderamente innovadoras suelen ser contrarias a la intuición. Y acá tenemos el ejemplo de Tesla, que está apostando por vehículos eléctricos en una industria dominada por los combustibles fósiles. Esta es una idea completamente disruptiva que, si bien se había intentado muchas veces a lo largo de las diferentes décadas, nadie lo había hecho con el éxito que tiene Elon Musk actualmente. Entonces, esta idea es muy loca porque todas las otras empresas que habían intentado crear autos eléctricos o eran estéticamente feos o tenían altos costos o tenían problemas de mantenimiento, de licencias, etcétera. Entonces eran prácticamente un mercado que sabían que tenía cierto potencial, pero las grandes empresas, pero que por una o por otra razón habían fracasado de manera rotunda. Entonces, hasta que apareció Tesla, esta idea loca, y como en general son todas las ideas de estos grandes innovadores, no parecían ser más que otra experiencia de fracaso, hasta que se demostró obviamente lo contrario. La importancia del pensamiento original. Herbert Simon, un destacado economista y psicólogo, señala que el pensamiento original debe ser equilibrado con la realidad y la viabilidad práctica. La creatividad sin un enfoque en la implementación puede llevar a fracasos. Y acá tenemos el ejemplo de las famosas Google Glass, que no sé si alguien se acuerda, son bastante precursoras a lo que ahora son las gafas de realidad aumentada, que tienen tanto Apple o que lanzaron hace muy poco Apple y Facebook, Meta, que aunque fueron innovadoras en su momento, fracasaron debido a la falta de adaptación social, la aceptación social, es decir, las personas no querían usarlas, y problemas prácticos en el uso de tener una gafa que en ese momento era bastante impráctico o las personas lo veían como impráctico. Pero yo podría, o cualquier persona podría tomar este gran fracaso de una empresa como Google como un precursor de lo que sería después la adopción de las gafas de realidad aumentada que están resurgiendo en este mismo momento. Algo parecido sucedió, me acuerdo, con los códigos QR. Cuando se lanzaron los códigos QR, que tienen muchísimos años, hace más de 10 años atrás, fue un fracaso estrepitoso, nadie los utilizaba, nadie los entendía. Y hoy por hoy son algo mucho más aceptado y mucho más común en cuanto a transacciones, por ejemplo. La quinta idea de este libro, que me parece muy interesante, es el poder de la tecnología. La tecnología es la única forma de salir de la competencia brutal de los mercados existentes, dice Peter Thiel. La tecnología permite crear nuevas oportunidades y escapar de la competencia feroz. Y acá tenemos el ejemplo de SpaceX, que es otra empresa de Elon Musk, que fue desarrollando tecnología para hacer los viajes espaciales más asequibles y accesibles. Básicamente todas las tecnologías y las empresas que Elon Musk fue creando a lo largo de los últimos años son innovadoras en cada uno de sus ámbitos, tanto Tesla en la industria automotriz como en la inteligencia artificial y demás, pero que están enfocadas en disrupciones tecnológicas que permitan acaparar nuevos mercados que van a ser potencialmente monopólicos, como por ejemplo los viajes espaciales o en el caso de Tesla los robotaxis directamente manejados por inteligencia artificial. Entonces, estas ideas, el poder de la tecnología aplicados a futuros monopolios, es una de las ideas centrales y que explica que tiene que ser la tendencia de las empresas de los próximos 10 años, o por lo menos así lo ve Peter Thiel. Carlota Pérez, que es una venezolana nacionalizada británica y es una estudiosa de la tecnología y la economía, tiene una teoría que se llama ciclos tecnológicos y en ella argumenta que la tecnología puede causar burbujas especulativas si no se las integra correctamente con el sistema económico. Ejemplo de esto tenemos varios, pero tal vez en realidad ahora me parece que está sucediendo justamente uno de los ejemplos más claros de una burbuja que tiene que ver con el incremento de estas empresas, tanto startups y otras empresas de producción de tecnología de hardware relacionada a la tecnología de inteligencia artificial. Pero antes de esto tuvimos, esa no es una burbuja porque técnicamente no ha explotado, pero sí tenemos el antecedente más inmediato a finales de los 90 de la burbuja de las llamadas .com,
donde una sobrevaloración de estas empresas tecnológicas llevó a un colapso del mercado tecnológico, del Nasdaq, ¿no? Esta burbuja lo que produjo fue justamente un frenesí en cuanto al potencial futuro que iban a poder tener los dominios.com, que en realidad terminaron siendo una gran burbuja financiera en donde muchas personas perdieron todo su dinero y todo su capital. Algo parecido podría estar reeditándose en este momento con el tema de la inteligencia artificial, donde mucha gente apuesta y cree que la inteligencia artificial va a ser el futuro, pero en efecto la adopción todavía no es muy masiva con respecto a el caudal de dinero que está inflando esa burbuja especulativa más que nada de cómo se va a usar esa tecnología. Pero eso es algo que todavía no tiene un desenlace porque depende de varios factores macroeconómicos y básicamente de la integración de esas tecnologías en las empresas actuales. Tenemos un sexto punto clave, que es el papel del fundador. Peter Thiel dice que un fundador debe tener una visión fuerte y liderar con convicción. Los fundadores deben ser visionarios, no solamente gestores. Un ejemplo de esto es Steve Jobs liderando Apple con una visión clara de la integración hardware y software. Esto me parece que es algo muy claro. Peter Drucker es considerado el padre de la administración moderna y enfatiza la importancia de la gestión profesional en lugar de la dependencia de los fundadores visionarios, porque acá tenemos un problema como el que se presentó en Apple, que ha seguido siendo exitosa bajo la dirección de Tim Cook, quien ha adoptado un enfoque más administrativo y menos visionario, pero cuando se ata la imagen de un fundador que tiene un peso muy grande a una empresa o determinadas empresas, como algo que sucede, por ejemplo, ahora con Tesla y otras empresas relacionadas a, al mundo de la inteligencia artificial, viajes espaciales y demás, es que esa figura es tan acaparadora que puede terminar perjudicando de alguna forma a su negocio o al potencial de su negocio en el futuro, o ni siquiera perjudicando. ¿Qué pasaría si esa persona deja de tener ese lugar de liderazgo y quién va a conducir esa visión de empresa, ¿no? Entonces, el lugar que le queda a esa segunda persona es a veces muy grande, ¿no? El séptimo punto es que las empresas son comunidades o tienen que ser pensadas como comunidades. Una empresa, dice Peter Thiel, es un grupo de personas que se han unido para alcanzar un objetivo común. Las mejores empresas son aquellas que operan como comunidades con una misión compartida. Y un ejemplo de esto es Zappos, que es una empresa de e-commerce que tiene un enfoque en la cultura organizacional y en la felicidad del empleado. Sobre esto podríamos charlar muchísimo más largo y tendido porque tiene que buscar la felicidad una empresa. Justamente es lo que dice Milton Friedman en un ensayo en donde él argumenta que las empresas deben enfocarse en maximizar el valor para los accionistas, no convertirse en comunidades. Un ejemplo es la gestión de las empresas como Amazon, que han sido criticadas por no priorizar el bienestar de sus empleados en favor de la eficiencia, la rapidez y la rentabilidad, ¿no? Hay gravísimos problemas en Amazon porque aparentemente los empleados no son bien tratados y se priorizan la eficacia, la rentabilidad y la rapidez en el delivery de productos, que de hecho ese es el valor que tiene esta empresa para con sus clientes o lo que vende esta empresa en realidad con sus clientes. Entonces, enfocarse en crear comunidades para Peter Thiel es mucho más importante para llevar a cabo esta idea de monopolio que él tiene, más que en crear solamente ganancias o profits. El octavo elemento clave de este libro es que una empresa debe ser capaz de escalar rápidamente y eficientemente, dice Peter Thiel. La capacidad de escalar es esencial para el éxito a largo plazo. Un ejemplo de esto es Facebook, que pasó de ser una startup universitaria a una red social global en pocos años, es decir, tiene la capacidad de escalar. Un autor que refuta esto es Alfred Chandler en su obra sobre la estructura y estrategia. Dice que las empresas señalan que el rápido crecimiento y la escalabilidad de las empresas puede producir o conducir a problemas de gestión y a una desconexión entre la empresa y su mercado. Un ejemplo de esto es WeWork, que escaló rápidamente pero colapsó debido a problemas de gestión y viabilidad financiera. Y esto sucede no solamente en empresas que tienden a ser monopólicas, sino también en otro tipo de empresas, porque
la velocidad es generalmente enemiga de una buena gestión y buena administración financiera. Y si no hay un equilibrio entre ambas cosas, puede ser un elemento que termine desencadenando en un desastre. La octava idea clave es la importancia de los secretos. Todavía hay secretos, dice Peter Thiel, sin descubrir en el mundo, y las empresas más valiosas son las que los encuentran y los explotan. Los secretos son ideas o verdades que aún no han sido explotadas comercialmente. Tenemos el ejemplo de Airbnb descubriendo que las personas estaban dispuestas a alquilar sus hogares a extraños, algo que no era evidente antes de la existencia de esta compañía y que de hecho creó un monopolio en relación a las viviendas por aplicación, ¿no? Taleb, en su libro El Cisne Negro, un autor que tenemos que entrar a estudiar también acá, que hay varios libros que me parecería interesante que los revisemos juntos también, pero en este libro El Cisne Negro advierte que buscar secretos o eventos improbables puede llegar a llevar a la subestimación del riesgo y a graves consecuencias. Ejemplo de esto es la crisis financiera de 2008, donde la búsqueda de altos rendimientos en productos financieros secretos, que en realidad eran tóxicos y poco comprendidos, llevó a un colapso global de todo el mercado inmobiliario por aquellos años, ¿no? Entonces, cuando se tratan de hacer movimientos extraños en cuanto al uso de información privilegiada o secretos, especialmente en el ámbito de los monopolios o empresas que hacen este tipo de movimientos, pueden desencadenar en la toma de riesgos completamente innecesarios que van a tener graves consecuencias. El décimo punto y el punto final con respecto al riesgo y la incertidumbre, o uno de los puntos más claves con respecto a este libro, y que Peter Thiel señala, es que el futuro es incierto, dice él, pero eso no significa que no podamos influir en él. Aunque el futuro es incierto, las decisiones estratégicas pueden dar forma a ese futuro. Tenemos de vuelta el ejemplo de Apple invirtiendo en la investigación y desarrollo de dispositivos que podrían no haber sido exitosos, pero que finalmente cambiaron el mundo, como por ejemplo el iPad. Entonces, hay siempre un riesgo y una incertidumbre con respecto a ese mercado que se va a crear, es lo que dice Peter Thiel. En cambio, este autor, Frank Knight, en su obra sobre la incertidumbre, diferencia entre el riesgo medible y la incertidumbre que no es medible, sugiriendo que la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre puede ser irracional e impredecible. Un ejemplo que podemos tomar aquí es el fracaso de empresas como Teranos, donde el riesgo fue mal gestionado debido a la alta incertidumbre en la tecnología que prometían. Básicamente esta fue una persona que prometía una innovación absoluta, pero que en realidad era con un alto riesgo y con una incertidumbre que no fue medible. Entonces, aquí tenemos algunas de las ideas principales. Para mí, una de las ideas principales es competencia. Este libro básicamente pone en diferencia dos grandes ideas, o trata de diferenciarlas y trata de transmitirle al emprendedor que se tiene que concentrar en la creación de monopolios y en la innovación, básicamente, en el rubro de la tecnología. Estas son tres grandes ideas que para mí son claves. La idea central de este libro es que el verdadero progreso ocurre al crear algo completamente nuevo y único, por eso se llama de 0 a 1, en lugar de simplemente mejorar lo existente, que sería de 1 a n, es decir, podemos hacer 500 mejoras a un producto, pero solamente tenemos la chance de hacer algo nuevo y único, en el caso de los monopolios, una sola vez, o ese debería ser el objetivo. Y que los emprendedores deben aspirar a monopolizar mercados mediante la innovación disruptiva. Esa es la idea central de este libro. Las refutaciones que presenté aquí tienen que ver con que el éxito empresarial depende de un equilibrio entre la innovación, la viabilidad práctica y una sólida comprensión del mercado en donde va a desarrollar sus actividades esta empresa, ¿no? Bien, a mí me gustaría que me dejes tu opinión acá en comentarios y me respondas a esta pregunta. ¿Por qué crees que deberíamos aprender más sobre economía e innovación? Para mí este tipo de libros es sumamente importante. Yo creo que todos tenemos que aprender a leer más libros que no tengan que ver solamente con aquello que hacemos en el día a día, porque eso nos permite tomar nuevos modelos mentales y entender en definitiva cómo funciona la mente de aquellos que rigen el mundo y que tienen algunas ideas sobre
el futuro en donde vamos a pasar los próximos años. Entonces, por eso básicamente esa es mi respuesta, pero me gustaría escuchar la tuya. Algo que quiero anunciar también hoy es que a partir de hoy voy a tomar a algunos estudiantes o personas que quieran tener tutorías personalizadas conmigo y van a poder acceder directamente en el enlace de la descripción. El objetivo de estas tutorías es que puedas organizarte, puedas aprender a leer críticamente, a estudiar de manera crítica, a preparar tu argumentación también si vas a tener que hacer una exposición, un examen parcial, un examen final, y hacer un seguimiento y aprendizaje significativo. Porque no es lo mismo estudiar críticamente, no es lo mismo estudiar solamente de memoria, no es lo mismo estudiar para aprobar y no es lo mismo estudiar para comprender el mundo en donde vas a tener que ejercer esas ideas o en donde vas a tener que utilizar esas ideas para explicar tu entorno. Entonces, si te interesa tener una tutoría conmigo, vas a encontrar el enlace debajo aquí en la descripción y vas a poder agendar una hora de tutoría conmigo cuando quieras. Podemos hablar de libros, podemos hablar de la carrera que estás estudiando, te puedo ayudar a preparar tu examen final, tu examen parcial, una defensa de tesis, una defensa de una monografía o simplemente a leer críticamente un libro, un autor, algo que estés necesitando aprender en este momento. Así que si te gustaría tener una tutoría conmigo, bienvenido seas a este enlace de la descripción. Y si te gustaría que otras personas tengan estas ideas, las de este libro, comparte este video con otras personas que crees que les puede servir entender mejor cómo funciona el mundo de los monopolios, la innovación, la tecnología y las empresas del siglo XXI.